Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, una pregunta. ¿Qué creen que pase cuando el papá va por cigarros y ya no regresa? Te Qué buena quedaste pregunta, callado, Charlie. Iván. De volada se me viene a la mente la canción de Oye, cucú, papá se fue, Ah, prende la luz, que me vas a hacer tengo. llorar, Charlie. Gran rola para empezar este podcast, ¿no? Ya sé. ¿Tú, Megan? Ahí siempre me agarran en curvas estas preguntas, pero Ay, luego después me las volteas, ¿eh? Después dices, no, es que sí, tú dijiste lo contrario. no, y siempre digo pura babosada de intro, pero no, me recupero al final, me recupero al final. Ah, eso sí, eso que me queda, eso que me queda. Bueno, quédense porque vamos a tener un muy buen podcast. Esto es Psicología para Hombres. Hola, soy Carlos Saldaña, Yo soy Megan Whittaker Yo soy Israel Villalobos. somos psicoterapeutas. y esto es Psicología para Hombres. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de Psicología para Hombres. Y como siempre, pues bueno, nos acompaña su enfermo psiquiátrico favorito, Israel Villalobos. Y como siempre me acompañan aquí mi estimadísimo Carlos Saldaña y recién incorporada, viniendo desde las lejanas montañas del Cáucaso, mi estimadísima Megan. ¿Cómo han estado, chicos? Buenos, muy buenos días. Todo bien, o sea, aquí andamos, que es lo importante, siendo presentes, ¿no? Hoy sí queremos hacernos presentes, no como nuestros padres ausentes, ¿no? Luego acá meterle la Saludos, mano. saludos, saludos a mi papá, por Oiga. cierto. Luego le échale. Ok, ok. Saludos, Sí. saludos a Megan. Ok, Bien. Megan, ¿cómo estás? Bien, bien, pues también saludos a mi papá en el cielito, ausente de otra forma, ¿no? Excelente de otra forma. Es correcto. Entonces, pues bueno, pues ya se imaginarán de qué aborda este tema. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Y pues bueno, antes de empezar con el tema, fíjense que algo importante que yo creo que está pasando mucho en esta semana es dos cosas. La situación de un chico, no sé si recuerdan el nombre de un chavito que está ahorita en redes, que le empezaron a hacer mucha funa por estar mandando como ideas o formas de enseñar a otros chavitos a cómo vestirse. El chavito, pues, o sea, viene de una escuela primaria normal, o sea, creo que es escuela federal, y no por eso significa que pues no puedas vestirte pues, bien, ¿verdad? Yo creo que el más fachoso de aquí soy yo. Entonces, digo, es bueno que tengas un punto de vista y una opción, pues, ¿por qué no? Porque al final de cuentas, pues creo que son como buenos hábitos. Por ejemplo, este chavito en su buena intención trata como de abordar el darles una alternativa a los chavos de cómo vestirse, y lo hacen en muy buen sentido, ¿no? Y nunca falta el hijo de su pinche madre que se pone a funarlo y a decir babosadas con el fin de ofender, de lastimar, de decirle pobre, de decirle que él quién es para poder estar haciendo ese tipo de, de información si no tiene recursos. O sea, creo que lo malo de las redes sociales es que cada vez nos creemos con la mayor autoridad para poder ofender o insultar a una persona. Y desde acá, carnal, te mandamos un fuerte abrazo. Ahorita les digo el nombre de este chavo. Pero sí, la realidad creo que está bien cabrón. No sé ustedes qué opinen. A mí siempre me sorprende la capacidad de las personas de criticar gente que no está haciendo daño a nadie. O sea, es alguien que está explorando su creatividad desde un ámbito muy muy bonito, o sea, la forma de autoexpresión de cómo nos vestimos, cómo nos expresamos y cómo nos presentamos al mundo es una forma de creatividad tan genuina y quererlo compartir con la gente y decir, ah, mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué tiene la gente por la cabeza para llegar a decir de que no, tú no puedes o esto está mal o así? Deja a la gente vivir, o sea, nunca he entendido el querer criticar a las personas en lo que sea si no le está haciendo daño a otra persona. Sí, justo. El chico se llama Guillermo Herrera, ya me acordé el nombre, y sí, es un chavito que en verdad, o sea, me lo están criticando mucho por eso, o sea, con esa intención de querer lastimar, querer ofender, y creo que no se vale porque, pues nuevamente, o sea, su intención es buena, ¿no? Claro. Y creo que no se vale. De hecho, aquí Charlie Ahí les mandé comenta un en su... meme, de hecho me lo topé recientemente, y es de Spider-Man, ¿no? De que si vas a criticar a Guillermo tendrás que pasar sobre mí. Toda la Pues es que gente neta, sí, riéndose, o ¿no? sea, neta hay gente Este, bien buena, o sea, y que Es hace que las sí, cosas muy y, bien. y fíjate que estaba viendo eso precisamente, que crear contenido para TikTok sobre moda y old money, algo así, este tipo de moda
como dando impresión de looks oldies, ¿no? Pero sí, digo, la neta está bien padre lo que hace. eh, lo grabaron usando el transporte público, camino a la preparatoria y entonces intentaron exhibirlo y menospreciarlo y así, de que típico gerente de COPE, ya sabes, ¿no? Un chorro de cosas que empezaron a decir por ahí, intentaron apagarlo básicamente, ¿no? Al buen Guillermo, pero mira, la verdad es que qué chido que esté haciendo lo suyo, ¿no? Y que no se detenga. Este, creo que debemos de empujar mucho, ¿no? O sea, a creadores así como jóvenes y que Ujú, realmente no, pues no le están haciendo daño a nadie, ¿verdad? ujú. Pero sí, esa funa, qué tremenda, y el efecto psicológico que puede tener en las personas, ¿no? A mí creo que eso me preocupa mucho actualmente, no sabes el daño que puede hacer un comentario así en internet, ¿no? Desde una pantalla y, pues bueno, la neta, ahí saludos al buen Memo que ojalá no se detenga, ¿no? Con su creación de contenido. Sí, sí, y la verdad, pues también hay que aplicarla de que si no tienes nada bonito que decir, pues no digas nada. O sea, deja a la gente existir, déjalos vivir su creatividad, su proceso, todo, dales gracias a las personas y ya si algo es personal, pues bueno, está bien, ¿no? Pero no, sí, no. Los comentarios a mí en redes yo muchas veces los apago, o sea, apago el poderlos ver porque no me sirven de nada, no me aportan y a veces me quitan como esa esperanza en la humanidad. Sí, ¿qué carajos estamos haciendo? ¿No? Y, Sí. y fíjate que estaba viendo un poquito en sus redes este chavo, y la verdad es que aparte que tiene muy buen gusto, porque tengo que reconocer, o sea, tiene muy buen gusto. Ojalá, compadre, ojalá Guillermo, si nos está escuchando, ojalá, digo, Carolina Herrera, regularmente ve este podcast, al igual que Jean-Paul Gaultier, entonces, Mm. ojalá que lo contacten, ojalá que puedan, tener un acercamiento con él. Y ya fuera de pedo, pues ojalá que sí te hagas muy, muy viral, carnal, para que tengas lo suficiente para que puedas hacer lo que tú quieras, lo que tú quieras hacer, y en verdad que estos güeyes que están haciéndote funas se queden con el hocico callado, porque la verdad es terrible que todavía haya personas que crean que una persona se mide por un recurso, ¿no? Entonces, desde que un abrazo. Y el otro de los puntos que también les quería compartir, no sé si ustedes han visto, el día de hoy se puso, bueno, hoy es lunes, obviamente, presentamos el miércoles. Pero ese va a poner bien solo los paros carreteros. Acá, por ejemplo, todo lo que es en la parte bajío está horrible. O sea, ahorita no pasa nadie. Ahora sí se parece precisamente abordando a mi estimadísima Megan con el Señor de los Anillos. Imagínense a un chingo de Gandalfs poniéndose y diciendo, aquí no vas a pasar. Entonces, así, y a la mala, ¿no? Entonces, y qué bueno, porque la verdad es de que si uno evalúa un poquito esta situación, a la gente le está yendo muy mal económicamente en cuestión de lo que produce, la chinga que significa producir, créanme, porque me gusta el campo, y ver a la gente trabajar ese grado es una joda, con maquinaria o sin maquinaria, y que les paguen una miseria por eso. En serio, o sea, la verdad es de que tienes que tener un acuerdo con un sindicato, tienes que tener una vía de acceso, tienes que tener conocidos, y aparte de eso recortar un chingo lo que produces. Entonces, a todos los que están batallando, a todos los ganaderos, a todos los agricultores, a todos los lecheros, en verdad, un fuerte abrazo, y desde aquí les mandamos nuestras mejores vibras, y ojalá, ojalá que se consiga algo. No es que uno se moleste porque hagan paros, es que la verdad es que ya no pueden. Y en verdad, ojalá que consigan y consigamos algo, ¿verdad? O sea, con esta parte. Oye, de hecho, juntándonos un poquito con el tema que platicamos, aquí en México, ¿no? Es uno de los países con más horas laborales en el país. Yo creo que este tipo de trabajos como en el campo tienen jornadas realmente extenuantes, ¿no? Muy, muy pesadas. Claro que todo eso afecta en las dinámicas familiares, ¿verdad? A veces un padre, vamos a hablar del padre ausente, ¿no? Un padre puede ser que esté en casa, pero esté mentalmente agotado, esté irritable, esté desconectado por todas estas condiciones. Y luego que venga una situación así, ¿no? Como para frenar la parte eh, de la venta o la parte mercantil, ¿no? Y hacer un freno. Ah, qué tremendo, qué feo. Ojalá que la cosa no afecte tanto, pero cómo no, ¿verdad? O sea, la verdad, es una cosa muy lamentable. Sí, sí. Ustedes no saben esto de mí, pero yo estudié 2 años de veterinaria en la poderosísima Narro. Entonces, sí ubico también desde antes todo el esfuerzo que se hace a nivel familiar
para poder llegar a tener los estudios, para poder llegar a tener estos trabajos y para que ya llegues al campo y quieras ya como trabajar, porque toda la familia aporta para que puedas estudiar y puedas llegar a esto y luego ya llegas y es como no, pero no se te va a pagar adecuadamente, no vas a tener derechos laborales, no vas a, todo el esfuerzo que hiciste y todo no va a valer absolutamente nada, ¿no? Y los sindicatos entran y salen y hacen un buen trabajo, o sea, de punto de vista personal, yo sí soy pro sindicatos. Habrá gente que estará en contra de lo que digo, pero yo sí soy pro sindicatos y más en... Yo estoy en contra. Pues no me sorprende, no me sorprende. Yo soy un agente del caos, Mega, lo siento mucho. Y chinguen a su madre todos los sindicatos. Ya, perdón. Así nomás. Sí, creo que el punto, o sea, el punto inicial en un mundo utópico del sindicato es muy importante. O sea, es muy importante porque hay muchísimas personas que necesitan beneficios, necesitan recursos, necesitan protección que no se puede dar por un individuo por sí solo, ¿no? Y que si se juntan y tienen representantes, se puede lograr. Que se les dé mal uso después es otra cosa, pero creo que Ujú. son necesarios. Sí, o sea, la idea, ¿no? La idea en sí Ajá. es buena. Al Oye, mañana. y yo creo que se ve mucho esto de que tal vez acá en México las oportunidades son tan malas, ¿no? Como dices, Megan, que también otro factor que a veces influye en este tema es precisamente la migración. Pues la gente se tiene que ir, ¿no? O sea, se tiene que ir para otro lado, para el otro lado, precisamente para poder ejercer. Y esto es otra de las causas que a veces, pues, disrupte, ¿no? Es muy disruptiva en las dinámicas familiares, familias separadas, porque pues económicamente necesitan chambear, ¿verdad? Necesitan economía, entonces, mejores condiciones de trabajo, pues se van a buscar por otro lado, ¿verdad? Ujú. Sí. Pues sí, Pero- ¿qué les digo, muchachos? Pero bueno, precisamente, digo, luego abortamos, abortamos, abordamos el tema de los pinches sindicatos, porque sí, o sea, creo que sí en un mundo tópico, la verdad es que, de hecho, la intención como se desarrollaron en algún momento era precisamente ayudar a los trabajadores, ¿no? Pero ahorita pues ya se ha convertido en una mafia, o sea, la realidad es que ya de sindicato ya no tiene nada, y están destinados, después de trabajar ya más de 22 años en recursos humanos, aprendes un poco eso y ves el futuro de estas madres y sí, están destinados a desaparecer posiblemente en unos 10 años como máximo. Y ojalá ya fuera hoy, pero pues no. Megan todavía los sigue apoyando, entonces hasta que Megan los deje de apoyar hasta ese momento ya chingar su madre. Mi primera funa, este, mi primera funa. Primero. No, es que estoy en pro de servicios comunitarios, ¿ok? O sea, servicios socialistas sí estoy pro, pero mal manejo de recursos del pueblo, no. Ay, ay, eso es otra cosa. Ahí sí coincido completamente contigo. O sea, el detalle es eso, es que muchas veces se toman las acciones con esa intención, como al inicio se desarrolló la intención de un sindicato, pero pues ahorita no. O sea, en verdad, fíjate cómo viven los líderes sindicales y fíjate cómo vive un trabajador. Nada que ver, o sea, y es No, igual, y tendremos otro punto porque también vamos a abordar la parte de las iglesias, es mismo caso, o sea, tú ves a los jesuitas y ves a los padres que andan acá en los ejidos y no se parecen en nada, ¿verdad? O sea, realmente este mundo es bastante bizarro, ¿no? Y, pues, vale, pero ya tendremos tiempo de abordar el poder. Fíjense que sí, fue un buen tema, el poder, cómo nos destruye. Entonces, Charlie, entrando en materia, Échale. ¿qué opinan ustedes precisamente del tema que vamos a abordar en cuestión de la parte ausente? Charlie lo mencionaba hace un momento antes de entrar entrar al aire, y era precisamente esta parte de cómo vemos la parte de qué lleva un padre a irse y cómo afecta, o sea, cómo afecta a las personas, a los niños, a la pareja, a los padres, incluso del padre que se va, toda esta situación. ¿Ustedes cómo lo ven en este contexto? Yo creo que ahorita es un tema con muchos matices, ¿sabes? También con muchas variantes. De hecho, no podemos hablar solo de un tipo de ausencia, ¿no? O sea, hay varias. Ahorita abordaba yo algunos en estos temas que estamos platicando, pues un tipo de ausencia es la ausencia física, ¿no? Donde el padre no vive en el hogar o mantiene muy poco contacto, pero tal vez de alguna manera se hace presente, ¿no? En otras cosas. No es lo mismo que negligencia, ¿eh? El padre físicamente ausente, o sea, a veces no vive con sus hijos, pero sí tiene una presencia afectiva sólida, ¿sí? Y puede ser por eventos externos como trabajo, como las jornadas laborales y todo eso, ¿sí? Otro tipo de ausencia es la ausencia emocional. Es el padre que está, pero no está, ¿sí? El padre que está en casa, pero no se involucra para nada emocionalmente, ¿no? Este típico distante, poco expresivo,
que se incomoda, ¿no? Con las emociones y con el afecto y toda esta parte, ¿sí? Y es muy rígido en esta parte como funcional, enfocado en trabajo y evita muchas cosas como emocionales, conversaciones y así, ¿sí? Este, pues básicamente es como el padre que es un fantasma con cuerpo, ¿no? Me gusta verlo así. Y el otro es un tipo de ausencia funcional, o sea, el padre que vive en la casa, convive, incluso juega, pero no carga responsabilidades reales, ¿no? Sobre todo en la parte de la crianza, ¿sí? O sea, no pone límites, no participa en la educación o en la rutina o en la disciplina. No, es como el padre que llega y es el buena onda, ¿no? Con el que los hijos juegan y todo. Ya está la mamá sobrecargada de un montón de cosas, ¿no? De que tiene que echarse la chamba pesada, básicamente. Yo me acuerdo mucho de un paciente que me llevó hace tiempo con muchos rasgos narcisistas. Este sí era un narciso real. Y me decía, yo a mi mujer, yo siempre le he dicho que tú te encargas de los niños y yo trabajo. No les va a faltar nada, jamás en la vida, pero tú vas a tomar las decisiones, tú los metes a la escuela, tú haces todo, ¿sí? Entonces, pues, básicamente imagínate, ¿no? No participa de ninguna manera en un acompañamiento. Y pregúntale a tu mamá, el típico comentario de que no, pues pregúntale, yo no sé cómo resolver esto. Entonces, el rol paterno acá se ve como una ayuda y no como una corresponsabilidad. Esos tres tipos me llamaron la atención, ¿no? Porque pues, realmente sí hay como matices, ¿no? En la ausencia paterna. ¿Ustedes cómo lo ven, esta parte? Pues sí, o sea, sí estoy de acuerdo que existen varias formas de estar ausente, ¿no? O sea, ausente en vida, como mencionaste, y creo que ese es el más común en nuestros tiempos, porque sí existe, tengo varios pacientes que son papás que reconocen que están ausentes de esta forma y lo quieren cambiar, pero nadie nunca les enseñó. Nadie nunca les enseñó Ujú, cómo cuidar de sus hijos, cómo estar ahí presente para ellos, cómo gestionar sus emociones para ellos. Existe esta idea de que el hombre fuerte no puede como rebajarse a ese nivel de cuidar de un bebé llorando y enseñarle cómo medir sus emociones y de esta forma. Y también está el papá completamente ausente, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez yo estaba hablando con mi hermana, porque tenemos papás diferentes, y su papá era papá ausente total, y mi papá es papá presente, pero de esos que dices, híjole, pues ¿para qué te quedaste? No, mejor te hubieras ido con esa actitud. Y yo me acuerdo que una vez le dije a mi hermana, ¿sabes qué? A veces lo mejor que puede hacer una persona es irse. O sea, a veces sí te puede doler, te puede generar muchas cosas, pero a veces es hasta lo mejor que puede hacer una persona. Nunca estoy a favor de la negligencia paterna, nunca estoy a favor de abandonar a los hijos. Genera unos traumas para toda la vida, ¿no? Esa ausencia. Creo que no hay corriente psicológica en la que diga que no afecta, ¿no? O sea, son heridas con las que se va a cargar toda la vida, ese sentimiento de no ser importante, de no ser requerido, de ser abandonado, juzgado, humillado, pero a veces el quedarse con ciertas actitudes, pues hay gente que no debió de haber procreado y creo que se dan cuenta y dicen, no, pues mejor me voy, ¿no? Mejor hago un daño mínimo con mi ausencia que un daño mayor con mi presencia. ujú. Sí, completamente. Completamente de acuerdo. Creo que sí hay situaciones donde, mira, creo que esa es una de las causas importantes, factores como psicológicos individuales que pueden hacer como que un padre esté ausente, ¿no? Por ejemplo, trastornos no tratados. ¿Verdad? Un padre que tiene un trastorno psicológico importante, presente, ¿no? Depresión, ansiedad, adicciones, estrés postraumático, o sea, todas estas cosas, si no está tratado, o si no, el papá no se ha tratado adecuadamente o nunca se trata, pues, ¿cómo va a estar presente, ¿no? En la vida de los hijos? Y pues lamentablemente con los esquemas culturales que hemos visto, ¿no? Y vemos a lo largo de mucho tiempo que se han dado. O sea, el hombre que tiene que ser fuerte, el hombre que no pide ayuda y todo eso, pues se vuelve como la combinación perfecta, ¿no? Para que si ya una persona está pasando por una situación problemática emocionalmente, pues se quede así y solo empeore, ¿no? Y pues menos conexión tenga y cada vez más desconexión y una situación ahí terrible.
¿no? Ujú. Fíjese, hay algo que yo veo en esta parte. Cuando hablamos de que los seres humanos buscamos siempre una conexión, ¿no? Queremos tener como un vínculo, algo que nos acerque a las personas. Y yo creo que la figura paterna es como esa figura entre ambigua y lo que tiene que ser de igual forma una responsabilidad para el padre el hacerse presente. Y voy a explicarlo de esta forma. Cuando el niño nace, pues obviamente no tiene todavía un vínculo muy fuerte. Habrá personas que digan, no, sí, yo lo vi, me vio, y ya desde entonces somos uno. Nah, toma. O sea, es algo que se va formando. El problema es que generar ese primer vínculo, partiendo desde ese punto, es entender que tú eres una figura extraña, para el hijo incluso. ¿Sí? Y ya cuando ocurre esto, entonces empiezas a hacer aproximación hasta cómo empezar a integrar. ¿Cómo? Diciendo, ah, mira, sí se parece a mí, ah, mira, tiene estos rasgos de su abuelo, ah, mira, y empezamos como a generar esta parte, ¿no? Para empezar a hacer clic. Y la parte que ocurre es cuando esta parte no sucede por alguna razón, todo lo demás empieza a ir al carajo. Entonces hay personas que están más abrumadas al hecho de resolver la situación de lo que está pasando. Voy a poner un ejemplo. Cuando la esposa está embarazada y cuando tienen que ver cómo van a pagar lo del parto, pues el papá a lo mejor tiene que estar en chinga todo el día trabajando para que ese parto suceda y no haya un problema de por medio. Porque no, sí, no todo el mundo tiene seguro social. Entonces, y yo estoy hablando nada más aquí en México, pero sé que ocurre en cualquier parte del mundo. La segunda de las cosas es cuando nosotros empezamos a tratar de tener ese vínculo, pero estamos ausentes porque tenemos que cubrirlo. O sea, tenemos que asegurarnos de que eso no falte. Entonces, la figura queda estando ausente y a lo mejor cuando ocurre el embarazo ni siquiera el padre está. Entonces, pasan los días y al no haber esa conexión, pues no sentimos que ocurre ese vínculo. Y hay cosas que pasan terriblemente ahí, ¿no? Cuando hay más cosas como la parte económica que es, ¿sabes qué? Pues sí, tal vez mi hijo no me vea seguido, y les digo porque hay casos, por ejemplo, tengo personas que conozco que trabajan, por ejemplo, de transportistas y están ausentes todo el mendigo tiempo, pero llega el dinero puntual. O personas que se van a Estados Unidos a intentar una mejor vida y pues van y aportan el dinero y la figura no está. Entonces, nuevamente, no quiero decir que siempre sea la parte donde el papá nada más decide agarrar, ir por cigarros y chingar a su madre. No, o sea, hay padres incluso sobre esta otro sentido, precisamente lo que dice Megan, y creo que en esa parte también coincidimos, Megan, porque también das de cuenta que por acá nos pasó una situación muy similar. Nada más que acá mi papá sí también igual decidió quedarse. La realidad es de que ha sido una persona muy presente. Saludos a mi jefe, por cierto. Te mando un abrazo, papá. Y la realidad es de que aún así, o sea, pues es una persona que tuvo issues, que tuvo situaciones que en verdad trae un chingo de demonios y aún así él busca la forma de tratar de ser una figura. Hay personas que saben que aún así, aunque se quedan, generan más caos, más problema porque no pueden generar vínculos. Hay padres que se van por completo porque dicen, es que yo ni me siento integrado, ni me siento vinculado y siento que todo este problema que me está abrumando, yo no puedo con él. Hay personas así, o sea, no estoy diciendo que todas las personas que tengan un hijo significa que tengan realmente ese buen título de ser papás. Y lo Ujú. platicamos en alguno de los podcasts, o sea, ser papá en ese sentido no va a ser como esta Bárbara Noble, no, o sea, es verbo, no sustantivo, no, no, o sea, la realidad es de que ser papá Ujú. tiene un contexto no solamente genético, sino el decidir yo me quedo porque quiero quedar. O sea, hay personas que deciden abrazar hijos que no son suyos genéticamente, hay personas que deciden hacerlas de ese rol de papá como siendo maestros, tutores, y que al final de cuentas ayudan a darles empujón a esas personas que no tienen esa figura. O sea, y sean abuelos, sean tíos, sean primos, sean hermanos incluso. Entonces, siempre se busca que haya una figura. Y la primera parte es abordar o entender lo que a una persona puede llevar a irse. Es tan simple como decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esta responsabilidad. Como puede pasar que la persona le ocurra un pinche accidente y de repente ya la familia no sepa qué pasó. Y créanme, casos así hay. Cuando trabajé en la minería, sí, porque le he hecho de todo. ¿Verdad? Cuando estuve en la minería, me tocaron ver accidentes donde las personas se iban a tiros y ya no salían. Ya, o sea, eran tiros de más de 300 metros, o sea, casi casi ya estabas tocando a Belcebú así de los cuernos. Y la realidad es de que ya no sales, no te pueden sacar de ahí. Entonces, ¿qué le dices a la familia? Ups. Claro. Entonces, la figura, por muchas razones, deja de estar presente. Otra de los casos, lo que les mencionaba, es este padre perfeccionista que quiere estar todo el pinche tiempo trabajando porque cree que no debe de faltarme en la casa porque está forzado a decir, tengo que estar todo el pinche día trabajando porque no quiero que le falte nada a mi familia.
Sí, y Porque se idealiza el sacrificio, ¿no? es que es eso, o Me sea, convenzo de nuevamente, trabajar más de 14 horas al día porque así debe ser un buen padre, ¿no? Un buen hombre ¿cuántos hay es así, el que se Charlie? chambea y se sacrifica por su familia. Claro, eso es lo otro, ¿no? Idealizamos este tipo de, de narrativas, ¿no? Así como que no, sí, eso es. Y Entonces, eso pasa tanto a nivel operativo como a nivel administrativo. O sea, hay personas que a mayor rango de puesto, más ausentes están. De hecho, en algún momento te platiqué de un güey que también trabajaba en la industria. Que el güey ya nada más se llevaba latas de atún, comía ahí, dormía ahí, y su familia ya lo había mandado al carajo, porque se la pasaba trabajando. Eso sí, nunca faltaba dinero. Pero hasta que este güey dijo, ya está aquí, y se desvivió, porque eso fue lo que acabó pasando, dijo, ya no claro. tengo sentido. Oye, y es que también nosotros a veces como hombres solamente nos convertimos en una cartera, ¿no? Nosotros mismos nos reducimos a un cajero, ¿no? A ser un cajero y yo te voy a dar dinero y ya. O sea, eso es mi rol, ese es mi rol de proveedor, ¿no? Que he interiorizado, yo cumplo, y ya la crianza y todo lo más está en territorio femenino, ¿no? Y dices, no, hombre, pues no, no manches. Ajá. Es lo que hablamos la semana pasada, ¿no? O sea, de que vivimos en una cultura donde al hombre se le permite solo ser valioso en cuestión económica, no tiene un valor por ser creativo, no tiene un valor por ser amoroso, no tiene un valor por ser chistoso todavía a veces, o sea, sí, sí se les da valor, pero su valor real es lo económico. Y luego, si crecen con ese pensamiento, obviamente se convierten en hombres que no pueden contactar con sus emociones porque ya se les catalogó que eso es débil, Ujú. eso te lleva al quiebre. Y tener un hijo, si con parejas se batalla, ¿no? Abrirse y ser vulnerable de esa forma, con un hijo se lleva al extremo, porque el hijo es la vulnerabilidad andante, ¿no? O sea, Claro. y aparte es una mitad de ti, o sea, hablando de hijos biológicos, es 50% tú, está tocando cada herida tuya que tú has evitado toda tu vida. Estás reviviendo cada herida tuya y cada cosa que no pudiste tocar tú a lo largo de tu vida lo estás viendo reflejado y es como, no, entonces yo Ok. me voy a encerrar en mi mundo y voy a Ujú. trabajar o voy a irme con los amigos todos los fines de semana y voy a evitar esto de cualquier forma porque me duele demasiado. Oye, y Y si lo Sí, puedes provocar otra vez. sí, sí, por eso sí, o sea, generacional el trauma, ¿no? Porque no Ándale, claro. para todo. Si nunca tuve un modelo sano que me enseñara a hacerlo, ¿no? ¿Cómo voy a sostener emocionalmente a mi hijo, ¿verdad? Ujú. No, y no hablemos, perdón, no hablemos de los traumas que le generemos a los hijos en ese momento, también de lo que se le está robando a uno mismo, ¿no? Porque también yo no soy la única aquí que no tengo hijos, pero tuve muchos alumnos y los amé con todo mi corazoncito. Este, pero sé que tener hijos es de lo más valioso que se puede hacer como ser humano, ¿no? O sea, si ese es el camino que decides en la vida, es de las cosas que más te puede llenar y de las cosas que más puedes desbordarte de amor si te entregas a ello, ¿no? Entonces también es robarte a ti mismo esa experiencia. Ujú. Sí, Oye, otro sí, factor importante que me gustaría como agregar, porque creo que ya estamos abordando casi todos, ¿no? O sea, desde la parte psicológica individual, desde la parte cultural, ¿no? Social, porque un padre puede estar ausente. Uno de los factores que me ha tocado ver en terapia y a veces se ponen bien complicados estos casos también son como factores derivados de la relación de pareja con la mamá de los hijos, con la mujer en particular, cuando existe una ruptura de pareja con un nivel de conflicto alto o una ruptura hostil, este, lamentablemente también se cae mucho en que un padre se aleja de sus hijos por la situación de pareja y donde el padre se aleja porque interpreta la convivencia con sus hijos como la oportunidad de volver a la relación y entonces empiezan a mezclar las cosas. Y se pone a veces casos terribles de alienación parental también. Me ha tocado ver cómo se usa a los hijos como de una manera pasiva, ¿no? Para mandándoles mensajes como descalificaciones. O ahí de que es que tu papá, mira cómo nunca está, y esto y lo otro. Entonces también eso puede generar definitivamente que un padre se aleje, ¿no? Es otro de los factores, ¿no? Además de todos los que hemos mencionado, los laborales, los económicos, todo eso. Este también a veces se da y se suele dar feo, ¿no? Estos casos también. Sí, no, y creo que también un factor importante es que a muchos hombres no les queda claro cuál es su rol como papá, De ¿no? hecho, ujú, No les queda claro y yo sí quería como hablar un poco de lo que dice el psicoanálisis, de lo que es la paternidad. Y tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Isra, de que el primer año, la verdad, el papá
no tiene mucho rol con el hijo porque pues el hijo está tratando de sobrevivir y para eso está la mamá, no es mi leche, es mi dormir, es que me cambien el pañal y ya. Y el papá, la verdad, ahí viene funcionando muchísimo como soporte secundario a la mamá. La mamá está agotada, es una máquina de leche, está ahí desbordada, hormonas fluctuando a lo loco y es mucho de soporte a la mamá para que pueda estar ahí por el hijo, ¿no? A veces los hombres también les pasa lo mismo. Una máquina de leche. No, tenía que decirlo, ¿sabes? Yo soy de guarro, lo siento. Yo no quería, en verdad. No, no, no lo Pero vi venir, no lo estos vi de venir. atrás me metieron voces en mi cabeza. Lo siento. Perdón, Megan, perdón. Estoy malito. Este, pero ya más adelante, a partir de los 2 años, año y medio, 2 años, el papá es de suma importancia en la vida del niño, psicológicamente hablando. El papá es el que nos enseña lo que es la jerarquía social, lo que es seguir las reglas, lo que es vivir en sociedad. La mamá nos enseña lo que es amarnos a nosotros mismos, lo que es sobrevivir, lo que es existir en nuestro cuerpo, ¿no? Gestionarnos desde adentro hacia afuera. Y el papá es el que nos enseña a existir en comunidad, ¿no? Entonces, si podemos hablar ahorita socialmente de todos los factores que están afectando nuestra sociedad, esta falta de empatía con el otro, esta falta de ayuda con nuestros vecinos, esta falta de podernos, justo lo que estábamos hablando de estos comentarios groseros, feos a otras personas en redes, todo esto viene desde una falta propia de no poderme relacionar con los demás, no me veo reflejado en los demás. Y eso viene, mucha de esa enseñanza viene directo de nuestro padre. Nuestro padre es el que nos enseña eso, tanto en cómo se lleva con nuestra madre, que es nuestra como fuerza vital, tanto como nos enseña a nosotros a seguir reglas y a gestionarnos en la sociedad. Y el papá es muy importante para eso, nos enseña cómo hacer amigos, cómo seguir las reglas tanto en casa como afuera. Y si no está esa figura, obviamente nosotros psicológicamente por mera evolución lo vamos a buscar y lo vamos a sobreponer, pero va a existir esa falta, va a existir como ese cachito que falta, no va a evolucionar como debería, ¿no? Y creo que es importante que los hombres puedan entender eso. Sí eres importante, eres muy importante. Eres el que guía a tu hijo a aprender cómo hacer amigos, cómo relacionarse. Y eso es bonito, o sea, eso es bonito tener ese rol en la vida de tu hijo y saber que ese es tu rol. Sí, creo que la función de un padre, qué padre tenerlo como bien claro, ¿no? O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace un padre realmente? Porque a veces no tenemos ni idea, como bien mencionas, Megan, y que tengamos esto. O sea, a mí me gusta mucho ver a la figura del papá como mamá te apapacha y te dice, no, aquí quédate y eso, y así como, no, no quieres una tortillita más, ¿no? Y papá muchas Ay, veces te más empuja ahorita con el más. frío. Te empuja más al logro, ¿no? Papá te dice, ya es hora de chambear, mijo, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a que hagas más cosas, a que salgas de ahí, empuja, ¿no? Esta parte como de tu autoconcepto, De tu también autonomía. de cómo manejar emociones, ¿sabes? O sea, la parte de cómo manejo la resolución de conflictos, por ejemplo, yo creo, el manejo de la ira, ¿sí? Un padre es un modelo, ¿no? También de muchas de estas emociones, entonces a veces tenemos malos modelos en esto, pero o sea, la importancia de que sepamos manejarlos cuando somos padres, porque pues básicamente es lo que le vamos a mostrar a nuestros hijos, ¿verdad? Con este ejemplo, entonces cómo expreso afecto, cómo más, sobre todo en hombres, ¿no? O sea, cuando tenemos un hijo varón, le podemos enseñar mucho esto, ¿no? Cómo es un ejemplo de masculinidad sana, cómo se expresa la ira de una forma asertiva, ¿sí? Cómo expreso afecto y me permito ser vulnerable también, entonces creo que es súper, súper importante, la neta. Y también es una figura que creo que cumple una función clave en la parte de establecer límites, ¿no? A nosotros mismos y el modelar como autocontrol, ¿no? O sea, esta parte de la tolerancia a la frustración y vamos a Ujú. tomar decisiones, vamos a hacer esto. Sí, ya está padre estar en la cama un buen rato y todo, pero sabes que ya, como te digo, es hora de cambiar, ¿no? Vamos a lo que sigue, vamos a tolerar un poquito esto para orientarte a un marco claro de los objetivos que quieres alcanzar, básicamente, ¿no? Sí. Pero, Sí, y fíjense que hay una parte que yo he visto mucho, por ejemplo, con mis pacientes, tanto hombres como mujeres, y es qué es lo que pasa precisamente en la mente de estas personas que no tienen esta figura paterna, ¿no?
Nuevamente, escuchamos muchas veces ese diálogo, incluso platicamos fuera del aire, en este tipo de personas que no necesariamente son, de hecho no son feministas, o sea, derivan a cosas muy diferentes, porque dicen es que la figura del hombre no es necesaria. Perdónenme con todo respeto, pero están pendejos. O sea, la parte de un padre es tan importante como la figura de una mamá. Y creo que ambos coincidirán conmigo. Pero en verdad es esta parte, ¿qué pasa cuando el papá no está? ¿Qué pasa cuando el papá no genera precisamente esto que mencionas tú, Megan, y esto que mencionas tú, Charlie? O sea, ¿qué pasa cuando el papá no enseña esa parte de autonomía, esa parte de seguridad, esa parte de afecto masculino? Sí, porque nuevamente es un afecto masculino al que me refiero, no es lo mismo que mamá te diga te quiero mucho a cuando papá te dice te quiero mucho, cabrón. Sí, y a mí me pasó precisamente ayer con Terrenator. Me lo llevé a comprar una bolsa de carbón y a él lo traía y andamos haciendo varias cosillas y luego de repente me pongo a arreglar una cosa y agarra también la llave de tuercas y se pone a hacer, a simular que está conmigo, o sea, pero es esa parte donde él siente que está empatado con alguien parecido a él y eso es bien importante. Cuando esa figura no está en verdad, no saben todos los cambios que genera en la mente de una persona. ¿Qué pasa también? Lo mismo ocurre también cuando esta parte afectiva no se demuestra, cuando papá por estar trabajando no le dice a los hijos que los queremos, no les hace saber el esfuerzo que hace. Y esto aquí es donde quisiera poner un pequeño paréntesis porque me recuerda mucho cuando trabajaba mucho tiempo en la industria o compañeros míos que recordamos y platicamos cosas como, oye, ¿y a qué hora ves a tus hijos? Y me dice, ¿sabes qué? Es que yo nada más los veo dormidos, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, en la mañana cuando me voy son las 5 de la mañana y están dormidos. Y cuando llego son las 8 de la noche y están dormidos. O sea, y ellos no saben que ando en friega, ¿verdad? Saben que estoy trabajando, pero cuando llego y les doy un beso, ellos no se dan cuenta que yo estoy ahí, pero estoy y lo hago con una intención. Y te da entre una sensación de tristeza y una sensación de impotencia porque dices, ¿sabes qué? Es que aún así estás siendo ausente. O sea, yo sé que tú haces un gran esfuerzo en tratar de dar, en tratar de hacer tu mejor esfuerzo, pero también ellos te necesitan ahí como Eh, persona. Irónicamente, en este intento de Te lo compensar, juro, de ser yo el creo que padre perfecto, yo creo que es el peor de los problemas y por eso me gusta abordarlo desde este punto, porque es un punto que yo conozco y que también viví. O sea, de estas personas donde, por más en su mejor intención de tratar de dar, acaban quitando y no se dan cuenta. Y es terrible porque los hijos no lo saben, no lo ven, solamente ven el recurso o ven la situación, pero no ven al papá que no está por ejemplo, en el festival del Día del Niño, el Día del Padre, ¿sí? En una Navidad ahí en la posada. Sí, cuando no van a sus clases de karate, cuando no van a verlo en un curso de natación, cuando no lo ven haciendo un curso de, ¿cómo se llama? En un recital, en fin, o sea, y hacemos esa parte ausente por el hecho de tener que estar haciendo un esfuerzo. Créanme, no hay dinero que cubra eso. No hay un solo centavo que cubra eso. oye, ya está tremendo y eso también porque por otro lado, un padre así, ¿no? Que intenta darlo todo y se exige demasiado, una autoexigencia extrema, digamos, se está sintiendo culpable constantemente, ¿no? O sea, todo esto también se siente culpable porque tengo la sensación de que a pesar de que estoy intentándolo, no estoy, entonces estoy con ese miedo a fallar constantemente, ¿no? Es Entonces, una es muy autocrítica muy paradójico. complicada. Porque la misma forma de solucionarlo genera más problemas, y entonces se va dando como este ciclo, ¿no? Difícil de romper hasta que se dé cuenta, ¿no? La persona de que tal vez la forma en la que lo está intentando compensar no es la mejor, ¿no? O sea, Ujú, es es... correcto. Ujú, Sí. exacto. Y creo que eso es algo importante porque, y creo que sería tema para otro podcast lo de planificación familiar, ¿no? O sea, porque sí vivimos en una sociedad Sí, que, sí. que lo digo siempre en todas mis sesiones, pero bueno, está bien. Sí vivimos en una sociedad donde se nos pide como requisito tener hijos, ¿no? Entonces, en el estar cumpliendo en este requisito, de repente nos dimos cuenta de que achis, yo no tenía para tener, ¿no? Y ahora la mamá no se puede ausentar porque ya dijimos, pues se muere el bebé, ¿no? O sea, se muere el bebé, entonces el papá es el que se ausenta para ponerse a trabajar y se crea esta cadena y así es la dinámica familiar, ¿no? Y creo que es algo que pudiéramos hablar a futuro como no sé, desestigmatizar este tema de si no quieres hijos, no los tengas, no importa esperarte a los 35 a tenerlos, ¿no? Pero algo que se puede hacer, o sea, si ya estás en esa situación de, ok, los tengo, ¿no? Ni modo que los regrese a manufactura, ¿no? Ya los tengo. Sí, Sí, no, sí.
¿Cómo puedo ser presente si tengo que trabajar tanto, si tengo que estar ausente, si tengo que irme a otro país a trabajar? Establece bloques, ¿no? O sea, si tú tienes que trabajar toda la semana para estar, tienes un día de descanso. Y yo sé que ese día te llama la atención para tomarlo de descanso, ¿no? Pero aparta 2, 3 horas para estar y estar. Es apagar el celular, apagar la tele, ponte en el piso, los blogs y órale. Y te puede dar flojera, yo sé que sí puede estar cansado y todo, pero es una forma de estar y que el niño sepa, ok, los domingos yo voy a tener 3 horas con mi papá para brincarle en la panza, Claro. para colgarme de sus brazos. Si estás en otro país, lo mismo, pero en videollamada, ¿no? Y sigue siendo una ausencia, pero mínimo es una figura que el hijo sabe que ahí está. A lo mejor no lo tengo siempre, pero lo voy a tener este día. Y este día voy a sacar todo lo que tengo que sacar y me voy a llenar de todo el apapacho que me tengo que llenar y voy a tener esa presencia ya no periférica. Va a estar ahí, no siempre, no todos los días, pero cuando lo tengo, sé que está. Sí, no, y fíjate, mencionas algo bien importante, Megan, porque, y fíjate, me gustaría verlo sobre la contraparte. Cuando no planificamos o tenemos hijos así nomás a lo boboso, muchas veces empieza, el sobrecargarte de cosas empieza a verse reflejado sobre los hijos. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo 3 hijos. Cuando teníamos las dos primeras, pues más o menos balanceabas. Ya cuando nació Terrenator y nos dijeron que venía, o sea, acelerado el triple, la realidad es de que a veces me desquicia. O sea, me desquicia mal pedo, así de que, ¡ay, ya, cabrón, estate en paz! ¡Te vas a partir la madre! ¡Bájate de ahí! O sea, neta, o sea, estaba escuchando la otra vez un chiste de la India y Yuridia que dice, deja jugar a tus hijos, déjalos que jueguen. Chinga, cuida los 5 minutos, cuídate, Renator. Y si quieres que siga vivo, vas a tener que estar ahí. Nuevamente, no es que no quiera que juegue, es que este cabrón en verdad sí es un desmadre. Y digo, lo amo con todo mi corazón. Pero al final de cuentas es ese punto donde dices, a ver, tengo que estar al pendiente más de lo normal. Vengo cansado del trabajo y ya ando muy irritable. Entonces, en lugar de tener el tiempo para querer estar, lo que quiero es dormir. Ni siquiera, o sea, ni siquiera eso. O sea, esas 3 horas dices, nada, ni madres, me quiero dormir. O sea, pero creo que es importante que si ya tienes los hijos, vas a tener que hacer ese pequeño esfuerzo si es que quieres romper los pinches patrones con los que venías. ¿Por Ujú, qué? Porque si quieres ser un padre ausente, está bien, lo puedes ser, pero ya conoces la película. En cambio, si tú, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? A ver, por lo menos aunque sea un ratito, quiero ser ese papá que yo no tuve. O sea, quiero darles todo porque sí, mi papá nos dio, pero nunca estuvo. Pues sí, güey, pero irónicamente estás haciendo lo mismo porque crees que con las cosas vas a suplir el no estar. Y eso tal vez no te lo explicaron en ese momento. Fíjate, algo que yo les digo mucho a mis pacientes es, cuando somos papás, se activa un pinche chip que lo teníamos apagado. Y ocurre que se prende porque es cuando tú eres consciente de cómo fue tu papá contigo. Tú no puedes saberlo antes porque no estabas, pero cuando ya tienes ese mismo rol, tu cerebro te dice, a ver, güey, ¿cómo te crearon? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué te enseñaron? Entonces, esa es la parte donde empiezas a ver esta dinámica, ¿cómo puedo hacer yo para que las acciones que hago como papá no sean las mismas que yo viví? Y esa es una decisión completamente de cada persona, fíjate. Y es ahí donde rompemos muchísimas cosas que ya no queremos de nuestro pasado. ¿Sí? No, no son constelaciones ni esas mamadas. No, es el hecho de decir, ¿sabes qué? A ver, si mi papá era una persona agresiva, si mi papá era una persona alcohólica, si mi papá era una persona mujeriega, si mi papá era una persona ausente, sí, porque se la pasaba trabajando, pues yo decido no serlo. O sea, y no decido no serlo. ¿Por qué? Porque sabes que no me voy a saturar tampoco de chiquillos, no me voy a saturar de responsabilidades, voy a tratar de, como dices, Megan, darme 1 hora, 2 horas para tener esa convivencia que yo no tuve, sí, voy a bajarle un poquito al pisto, o sea, voy a tratar de ser un poco más esa figura que me hubiera gustado ser. ujú. Y eso en verdad sí está en las manos de cualquier hombre. Sí, y te sanas a través de ello. Cuando te conviertes en eso que Mm. no tuviste para esa personita que es 50% tú, te vas a ir dando cuenta que vas sanando esas heridas en ti. Y a mí me choca la idea de tener hijos para sanar propias heridas, pero es inevitable. Cuando tienes tus hijos y te das cuenta que vas corrigiendo errores del pasado y vas rompiendo patrones y vas terminando con este trauma generacional, te vas dando cuenta que lo vas sanando en ti. Y te vas dando cuenta que eres más gentil contigo mismo porque estás siendo más gentil con una versión pequeñita de ti. Y se va rompiendo desde adentro ese patrón. Y de repente te das cuenta que eres más pacífico en general, porque nada más, porque le diste 1 hora extra a la semana a tu chiquito y de repente ya eres más lindo contigo también.
Fíjate que aquí nada más me gustaría hacer como una pequeña contribución, anotación en esto que comentan. Estoy muy de acuerdo, ¿no? Esta idea de ser el padre que no tuve, ¿no? O el padre que me hubiera gustado tener, ¿sí? Puede convertirse también en algo que luego nos lleve a un rechazo total de las actitudes de nuestro padre, ¿sí? Y eso también puede ser problemático, o sea, siempre y cuando yo digo que este intento de no ser lo que a mí me lastimó, tiene que ser también muy consciente, muy trabajado, ¿sí? La respuesta, digamos, no es tan sencilla como el ser opuesto a tu papá, ¿no? Porque a veces podemos caer precisamente en el extremo total de que si mi papá fue agresivo, entonces yo no voy a poner ningún límite y me voy a ser sumamente complaciente con mis hijos, Sí, nos ¿sí? vamos al otro Entonces, extremo. exactamente, ¿no? Creo que aquí es como ese punto fino donde tenemos que, sí, o sea, no voy a ser violento ni agresivo, pero voy a poner límites firmes cuando sea necesario, ¿no? O sea, es como esa parte de que tú puedas, incluso yo creo que también, como ahorita comentan, es una forma interesante de sanarlo, pero hacerlo de forma muy consciente, ¿no? Yo sé que mi padre fue agresivo, sé que mi padre fue ausente, entonces, voy a intentar hacer algo diferente, pero también de repente tal vez esa ausencia hablaba de que también, pues yo necesito darme tiempo para mí, ¿no? Y cuidarme a mí mismo. Entonces, no le puedo dedicar el 100% de mi tiempo a mis hijos sin que yo me descuide, ¿no? Tengo un paciente, por ejemplo, actualmente que me hace mucho acordarme de este caso porque lo ves físicamente incluso y todo, ya trae un sobrepeso importante, trae situaciones como prediabetes, ¿no? Que a mí se me hace que eso ya es básicamente un Échale, de mí no pianista vas a estar ahí. hablando, ¿eh? Ándale, o sea, que dices, se están dedicando tanto tiempo a la familia que no se está pero dando para nada tiempo para él, ni para irse a caminar 5 minutos, aunque sea, ¿no? O cuidar un poquito su alimentación o así, porque está llevándolo al extremo total, ¿sabes? De esa autoexigencia. Entonces, pues de repente también, digo, no es como que te vas a convertir en un padre ausente por darte 20 minutos de una caminata o de hacer ejercicio, ¿sí? O sea, aquí creo que es muy importante distinguir esos como puntos donde también es saludable para ti poder dedicarte tiempo, ¿no? Y hacer estas cosas como de autocuidado y funcionar de la mejor manera, mostrándole a tus hijos que también cuando ellos se conviertan en padres, también tienen que cuidarse, ¿no? Porque luego van a estar igual que tú cuando sean padres, que solo se van a dedicar tiempo a su familia y se van a descuidar de ellos, ¿no? Es como ese punto fino, ¿no? Sí, exacto. No, y tengo un paciente igual, o sea, su vida completa, la de él y su esposo, es para ser los papás más perfectos, ¿no? Y lo son, o sea, sus hijos no tocan pantallas, se duermen a las 7, cada uno le lee historias a cada uno de los niños, tienen la dieta perfecta, o sea, yo digo, estos niños, Ujú. cinco se hubiera dado, ¿no? Pero sí le tuve que decir una vez de que, oye, igual se van a traumar, ¿eh? O sea, también o sea, es parte de la vida. Puedes hacer todo perfecto y parte de la evolución psicológica es tener carencias. A lo mejor tú vas a decir, y también quitar un poquito de ese peso, ¿no? O sea, de querer hacer todo perfecto y a lo mejor yo tuve muchas carencias en mi infancia, entonces yo quiero que mi hijo no tenga ninguna carencia, no monetaria, emocional, ¿no? Y que tenga todo lo emocional. Y estar pensando, híjole, si digo esto lo voy a traumar, entonces mejor voy a decir esto y luego mejor digo lo otro. Y como que esta ansia se van a traumar igual. Los niños se van a traumar. También no hay que ponerle tanto peso. Sí es importante y creo que el simple acto de pensarlo y estar consciente de que tus palabras tienen peso, tu presencia es importante, la convivencia es importante, el soporte entre pareja o el balance en casa con quien sea mamá, sea quien sea, el balance es importante. Simplemente con esa conciencia ya la llevas de gane. Pero también no hay que mortificarnos porque parte del progreso personal de cualquier persona es la superación, la resiliencia y tiene que haber frustración para lograr eso. Ajá, claro, completamente, ¿no? O sea, y el poder también, relajarnos como padres en la parte de que, digamos, bueno, un vínculo realmente fuerte no se rompe por un momento que no estés, ¿no? O por una situación, ¿sí? Esto tiene que ser algo constante y algo así como que tú digas, no, de plano sí ya se está pasando de lanza, pero sí es como muy fuerte eso. Y fíjate, yo creo que acá una de los factores puede ser la rigidez o la flexibilidad, ¿no? Incluso un padre o una madre que quieren ser los padres perfectos, son rígidos. Yo creo que se vuelven rígidos a la hora de las rutinas, se vuelven rígidos a la hora de hacer todas estas cosas. Si algo se sale de eso, tal vez les genere frustración y sea como que, es que ¿por qué no estás haciendo las cosas? ¿No? Entonces, esa flexibilidad, al fin y al cabo, creo que sigue siendo algo
muy valioso que también le podemos mostrar a nuestros hijos, ¿verdad? A veces no es tanto no hacerlo perfecto, es como cometer errores y también eso es importante para los hijos, ¿no? El que tú puedas decir, ah, ¿sabes qué? La regué en esa parte y que tu hija diga, ah, mira, aceptó que tuvo un error, porque ¿cuántos pacientes hemos escuchado? Yo creo que cada uno de nosotros que nos dicen, mi mamá o mi papá jamás admite que tuvieron un error, ¿no? Y dices, Te esa digo que no rigidez. sigas hablando de mí, Charlie. Oigan, Puedes perder a los sabrosos. voy a hacer un pequeño paréntesis porque, digo, créanme que el tema da para mucho y créanme, pero el tiempo se nos está yendo volando. Terriblemente, pero ahí les va, quiero compartirles la parte de la historia porque creo que está padre y quiero que me den su punto de vista y te pense, todavía vamos a tener un poquito de tiempo para la parte favorita de Megan, que es la parte de hechos o mitos. A ver si es cierto, Megan, no va a estar buena. A ver Ay, qué onda. Ya se está estresando, Megan. va a sacar Google, a Ya ver. sé. Ah, Ahí yo les tengo va. una que le quiero No, comentar no se van también. a hacer trampas. Bueno, les comparto la parte de la historia. Esta no pusieron remitente, nada más nos comentan. Quisiera compartirles mi historia. Hace más de 10 años de esto, mi papá y yo trabajábamos haciendo herramientas para una empresa de manufactura. Él era una persona que se la pasaba trabajando. Entendía que él trabajaba para darnos sustento. Sin embargo, tenía un momento con nosotros y eso era a la hora de la cena. Platicábamos de lo que nos pasaba en nuestras vidas. Un día mi papá estaba en casa platicando conmigo y estábamos viendo qué podíamos hacer para tener más tiempo juntos. En ese momento tocaron a la puerta y yo decidí ir a la cocina en ese momento. Y mi papá abrió la puerta. Como si pareciera película de suspenso, mi papá ya no estaba en la casa. No supimos qué pasó. Salí a buscarlo a la calle y nada. Y pasó un día y nada. Su teléfono sonaba pero no contestaba, como si se lo hubieran robado los marcianos. Pasaron los días y él no apareció. Al tiempo supimos que ese día llegó una camioneta con unos tipos y se lo llevó. Entendimos que lo habían levantado y no nos dimos cuenta. Desde ese entonces ya pasaron 10 años y no hemos aceptado el que él no está y que nos lo quitaron. Hemos buscado, pedido ayuda e incluso para tratar de entender la pérdida, pero seguimos pensando que en algún día él va a regresar. A pesar de ser un padre trabajador, siempre fue un buen padre y quisiera que leyeran mi historia. Gracias. Uy, qué casos tan difíciles Ah, los de cabrón. las desapariciones. No, Sí. hombre, terrible. Sí, sí, sí. Como dice la canción de los fabulosos Cadillacs, ¿a dónde van los desaparecidos, verdad? Ujú. Sí, porque Y no se termina de cerrar a veces ese duelo. es que no puedes, Este, ni ujú. siquiera desde la negación. O sea, La culpa que genera, no busqué suficiente, ¿no? Sí, Es que tal sí. vez se hubiera buscado más. O cuando disfrutan algo, ¿no? Y que yo estoy disfrutando y tal vez mi papá está sufriendo en algún lado. Ah, es tremendo, es así como bien fuerte. Sí. Sí, es ese no poder cerrar, ¿no? Simplemente saber que puedes dejar de buscar porque ya está en paz o simplemente saber que ya puedes estar tranquilo, ¿no? O sea, ese no saber, siempre que escucho casos así, digo, híjole, qué difícil ha de ser tener siempre ese dolor en el pecho, ese peso, en cualquier Claro. momento bonito, en cualquier momento de familia, ese dolor. La verdad lo siento mucho para el que lo compartió y pues le mando Sí, un abrazo. Ya. está Fíjese, tremendo. y ahorita me entró como ese pensamiento. Imagínese el hijo de Carlos Manso, de haberlo tenido unos minutos atrás abrazado y minutos después ya no tenerlo. Claro. Sea, Sí, ¿no? desde ahí Que, vemos como todas las repercusiones que genera un acto. Y en verdad lo digo por todas esas personas que desafortunadamente son desaparecidos y que incluso son padres de algunos hijos y que ya no los van a volver a ver. ¿Qué efecto va a tener en la percepción del mundo de esa persona? ¿No? O sea, el mundo es peligroso, las personas se van a ir, al final yo no puedo controlar nada, ¿no? Imagínate la angustia que eso puede generar. Es bien fuerte, sí. ¿Sí? Y Miedo fíjense, constante, ¿no? yo creo que mucho de eso es las personas, fíjate, alguna vez tuve oportunidad de hablar con una persona que se llegó a dedicar a no hacer cosas tan buenas. Y me dice, si hay algo que yo quisiera hacer como padre, porque me dice, yo no veo a mi familia, yo no puedo estar con mi familia porque no quiero exponerlos. Todo lo que me comenta ya dejó de ese jale. Lo cual no sé, honestamente no me gusta. De hecho, ya no es mi paciente incluso. Pero ya tengo mucho tiempo que no lo veo. Pero en su momento él me decía, es que yo no puedo convivir con mi familia por no exponerlos. Pero una de las cosas más complicadas es el que yo no quisiera que mis hijos sean lo que yo fui. ¿Por qué? Porque no quiero que vean en mí ese monstruo que destruye gente, que daña gente. Y le digo, oye, pero ¿te has puesto a pensar en algún momento que el no estar también puede provocar algo en ellos, que no vaya a ser bueno tampoco?
Y me dice, ay, güey. Me dice, pero pues, y los abuelos no pueden, le digo, no, porque tú tienes una función en particular, güey. Digo, si eso tú no lo puedes hacer, está bien, lo entiendo, es tu decisión y entiendo que tienes una razón para hacerlo, pero eso no quita a que tu figura sea importante. Y muchas personas que no están presentes o que quitan a esas personas o desaparecen esas personas, dejan ese vacío y ese daño que después va a generar más daño. Y no nada más daño hacia sí mismo, sino a las personas incluso en general. Ujú, Entonces, si se fijan, es como una pinche cadenita, es un círculo vicioso donde más allá de generar un beneficio, generamos un problema muy grande. ujú. Yo creo que no, es tremendo, ¿no? Cuando ya se toma la decisión consciente de que yo soy tan malo que ya, mejor no llego, ¿verdad? O sea, Sí, sí. sí, está cabrón. Pero bueno, pues básicamente, muchachos, creo que el tema da para mucho, porque sí, sí, o sea, la verdad es de que hay muchas partes desde donde se ataca la parte del padre ausente. Y pues bueno, pues obviamente no nos podemos ir sin la parte de hechos y mitos. Y pues bueno, a ver, Megan. Ay, me Este, caliento. A ver, ¿Qué? tengo la mente, que ando dormida todavía. Ah, pues ahorita te despertamos, no te preocupes. Bueno. Mito, mito. Es mito, por mis huevos. Porque lo digo yo, chinguense. Bueno, antes de decirle la parte de datos y mitos, quisiera mandarle un fuerte abrazo a un gran fan que tenemos, que siempre nos da ahí su comentario, a Alejandro Espinosa, y dice, vatos y chica, dejen las ligas de sus redes que no nos encuentran en YouTube. Ya las mandamos, mi buen Alex, para que puedas ver los videos y estamos ahí arreglando algunos detallitos porque sí. Estaban batallando un poquito para vernos en YouTube, entonces vamos a tratar de hacerlo de una forma más accesible. Y bueno, ya regresando con esta última parte, ahí les va. A ver, ¿es dato o mito? La hipnosis es un estado de sueño donde pierdes el control y donde el hipnotista puede controlarte. Mito, mito. Yo- Este sí me lo sé. Mito. Psicoanálisis es mito. Ese me pertenece. No estudié. ¿Tú qué dices, Charlie? Mito también, sí, No, total. seguro es que no existen así esas personas que se... Duérmase, ¿no? Duérmose. Ahora va a actuar como un perro. Sí. Deme su número de cuenta, ¿no? Quítese la ropa, por favor. ¿Por qué No. es mito, muchachos? A ver. Ay, el Eh, por qué. A ver. pues la hipnosis original, o sea, la que fue precursora del psicoanálisis cuando, ay, dato curioso, Freud era súper malo para ser hipnotista y de ahí sacó el psicoanálisis con lo de acostarse en el diván y todo porque él era muy malo para hacer hipnosis, entonces de ahí sacó el psicoanálisis. Ya ves, todos podemos convertir nuestros errores en ganancias. Está Mm. Pero, bien. pero Adaptarnos. el punto es como que si entrar en un estado medio adormilado, se supone que es como que menos en la mente consciente y un poco más en la mente preconsciente, no inconsciente, para poder atravesar algunas de las barreras que se ponen, algunos de los mecanismos de defensa y poder accesar más rápido a traumas y poderlos trabajar desde ahí. Pero no están en control de la mente, no están en control de nada tuyo, es simplemente poder bajar algunas de las defensas que tenemos a nivel superficie que nos protege de traumas que hay en nuestra mente. Muy similar a lo que ahorita sería el EDRM o cosas así, pero muy arcaico. Hay gente que todavía lo hace. Yo Sí, cuando me dicen de repente pacientes de que es que fui a una hipnosis seleccionando y yo, ¿eh? Para dejar de fumar. A mí me han preguntado muchos pacientes, es que quiero dejar de fumar, no sé si me puedes Pues deja servir, el cigarro. no es pero tan como que fácil, eso ¿ok? Ay, no sé si sí, está sea fácil, como, Megan. Mira, la próxima, terminando te iba a decir la sesión, ándale, Ahora, terminando el podcast, ¿cuánto te debo? te voy a dar una clases de hipnosis para que dejes el cigarro y lo cambies por un churro de mota. Ah, no, 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 no. Claro, y es que no sé si sea popular ese uso de hipnosis como para dejar ciertos hábitos, porque ya lo he escuchado varias veces, ¿eh? De varios Ya también. pacientes Es que en Pero los he escuchado noventas, también que no jala, o sea, que es por acá. ajá, y que en dicen, los no, es noventas que vendían discos, vendían cassettes que te hipnotizaban para dejar de fumar y estaban muy popular en Estados Yo Unidos. alguna vez compré ah, uno. Una vez que fui a ver un Con pinche charlatán de esos razón. hipnotistas, de los de duérmase.
compré un pinche que, digo, también ni siquiera estudiaba psicología, entonces, dije, a ver, si es cierto, pues, digo, uno impulsivo, compra cosas y hace pendejadas, ¿verdad? Entonces, esta fue una de ellas. Estaba morro, lo único que puedo decir a mi favor es que estaba chavo y se me hizo fácil. Entonces, y la realidad es que sí, o sea, lo pones y hasta te dice, no, duérmete con ese cassette. Yo nunca vi un cambio y seguí fumando durante 15 años, entonces no creo que haya jalado. Oye, yo sabía que para que la hipnosis funcione a un nivel como terapéutico, tienes que tener como cierta predisposición positiva hacia ese tipo de tratamiento también. O sea, que si tú ya llevas la idea de que esta madre no jala, no te va a funcionar. Pero que si vas con así de que no, sí, esto y lo otro, puede ser que sea una moneda al aire como 50-50, ¿no? Que tal vez tenga resultados en ti. Exacto. Por Yo he eso escuchado que te mejor, salen perrillas en los ojos y ves un perro cagando, O ¿eh? sea, no es científico, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, no. Tampoco. Por eso la asociación libre de Freud tenía, o sea, mejores resultados porque no tenías que estar como con esta predisposición a que funcionara. Simplemente te sentabas y empezabas a hablar y cualquier persona. claro. Eso. Efecto placebo, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Como las De hecho, es gotas lo que de... dice precisamente el dato, dice precisamente, la realidad es que la hipnosis es un estado de alta concentración y sugestibilidad, pero no es un estado de inconsciencia ni de sueño. La persona bajo hipnosis mantiene un estado de control y no hará nada en contra de su voluntad o sus valores morales, ¿sí? Es una herramienta terapéutica, entre comillas, ¿sí? Para el manejo del dolor, la ansiedad y cambiar ciertos hábitos, pero no tiene ninguna evidencia específica. Ujú. Los párpados te pesan, Israel. Bueno, es que la realidad es que dormí de esta, Tengo párpado caído, ¿verdad? como hay como uno que se apellida Whittaker, que, ¿cómo le han hecho memes, pinches gente bañada, o sea, de que dicen con café y sin café, y como él tiene Ay, como un yo párpado pensé que caído. yo, Sí, yo, yo sé. yo me asusté, dije, ya me va, o ¿Qué? sea, ¿Por ya No, no. no, 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 tú, Mega, no, 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 es el que si estoy virola, y si me quito los lentes se me va el ojo. Yo dije, ¿qué sabe? Si no sabe ¿Qué qué cabrón, sabe? ¿cómo me? Hipnosis, Megan. De hecho, por eso no te acuerdas, porque te dije, cuando empieces, tú no vas a recordar nada de lo que platicamos. De hecho, me diste 3,000 pesos, por cierto, para comprarme unas papitas. Y ahorita esto fue psicología para hombres, pero todavía no, entonces en ese momento me vas a abonar a mi cuenta, ¿ok? Pero eso, vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo. ¿Cómo se quedan, muchachos? ¿Qué se llevan de este buen podcast? Pues, Ay, muy bueno, muy buen tema. sí. Temas como muy trascendentales, creo que están relacionados a la ausencia paterna, ¿sabes? Como la ausencia puede generar muchas cosas, como una tendencia hacia, o sea, y de hecho creo, era una pregunta que yo le quería hacer a Megan. Hay la frase famosa de infancia es destino, ¿no? O sea, en casos como la ausencia del padre, se ve como una tendencia importante a desarrollar ciertas cosas, ¿no? A desarrollar ansiedad, depresión, apego evitativo, apego ansioso, no sé, mil cosas. Desde un punto de vista cognitivo lo vemos más como creencias, ¿no? De que Ujú, no soy suficiente, las personas siempre se van, tengo que ganarme el amor de los demás porque si no se van a ir. O si mi papá no me quiso, seguro es porque hay algo malo en mí, ¿no? Entonces, todas estas cosas son predictoras, ¿no? De cierta manera de cierta sintomatología que puedes presentar en el futuro, pero ¿tú crees que sea necesariamente algo que te va a destinar a esto, Miriam? ¿Tú cómo lo ves? mira, si fuera a hablar nada más de mi formación psicoanalista, tendría que decir que sí, ¿no? Pero también soy humanista. Entonces, creo que sí, nos lleva a crear, a tener heridas, a tener tipos de apego, a tener traumas, pero está pasando la basura por si lo escuchan. Eh, Pero creo que eso nos lleva a una herida, que nos lleva a una estrategia que no es funcional a largo plazo y que nos lleva a un peso personal que podemos cambiar, ¿no? Y creo que desde el punto de vista humanista todo es transformable. ¿Va a existir esa herida ahí? Sí, pero nos podemos identificar con la herida y trabajarlo y no superarlo porque siempre va a estar ahí, pero poder identificarlo y poder contrarrestarlo de cierta forma. Y creo que lo más importante de este tema es inténtalo, ¿no? O sea, vas a traumar a tus hijos y de alguna forma, ¿no? Porque no le diste 6 nuggets en lugar de 7, ¿no? O sea, algo va a traumar a los hijos porque así es la vida, pero es más vale intentarlo que no intentarlo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y yo creo que sí, siempre va a haber una situación a la cual no podamos
resolver todas, digo, hablando en otro sentido también psicoterapéutico, es, no podemos cubrir todas las necesidades emocionales nucleares, o sea, esta parte de la vinculación, esta parte de la autonomía, esta parte de libertad de expresión de emociones y pensamiento, esa parte de límites, de autocontrol y esa parte de juego, improvisación, que las hemos abordado en cada uno de los podcasts, si quieren escucharlos se los van a ver. Y es totalmente cierto, ¿no? O sea, no vamos a crear hijos perfectos, pero tratemos de ser presentes. Eso es lo único que me gustaría compartirles. Y pues esto es todo por el día de hoy, chicos. Me da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy acá con su servilleta. Y pues recuerden vernos, vernos y escucharnos el próximo miércoles en esto que se llama Psicología para Hombres. Vale. Bye. Ahora sí, Megan, ya puedes depositarme. Por cierto, Charlie me recordó decirles que esto no sustituye ningún proceso terapéutico, así que van a terapia. Todos. Bye.